Adelante. Ok, Ok, pues nuevamente estamos aquí en esta clase grabada en mi canal de YouTube. Sean todos cordialmente bienvenidos, todos los que la ven. Como ustedes saben, mi canal es público, entonces pueden entrar a ver no solo esta clase, sino muchas más, de muchos temas más. Están clasificados en carpetas. Usted puede ver temas de el curso Implantando el Ministerio Profético, del curso El carácter del ministerio profético, principios proféticos es otro curso, el tercero. El cuarto, puede usted entrar a ver eh, la guerra espiritual del príncipe de paz. Hay otra carpeta que se llama visión y elevando la visión profética, ¿no? Y estamos ya acumulando las clases que corresponden a hombres y mujeres del espíritu. Bien, la última clase empezamos a ver eh, los hombres y mujeres del espíritu, la gente de Dios del tiempo mosaico. En teología se dice el tiempo mosaico a partir de Moisés. Moisés, Moshe. La última clase que vimos fue precisamente un análisis de la vida de Moisés y tomar algunas cosas que pudiesen redundar en nuestro carácter, ¿verdad? Y en el tiempo de Moisés surge también una mujer del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo se mueve desde los días de Adán y Eva en Eva. Muchas veces Eva ha sido muy vilipendiada, que fue la que permitió que la serpiente la engañara. Y yo estoy convencido que Eva, por ser, a veces digo coloquialmente, ¿verdad? La cereza del pastel, quiero decir, la última parte de la creación de Dios. En 6 días creó el Señor todo el universo, creó a Adán del polvo de la tierra y ya creado Adán con vida, ¿no? El Señor no tomó a la mujer del polvo de la tierra, sino la tomó de la genética de Adán, de la costilla de Adán, ¿no? Y con eso culmina la creación, ¿no? Entonces, dicen que los últimos serán los primeros. Y Eva representa a la madre de todos los vivientes, entonces, hermanas, deben estar orgullosas de ser mujeres. Por eso el diablo la tentó a ella y ha tratado siempre de desprestigiar a la mujer, ponerla como una persona de segunda clase, y no es así, hermanas. No es así. La mujer, sean madres, hijas, esposas, son un lugar muy, muy especial en la creación de Dios. De hecho, la mujer es la ayuda idónea de Dios, no es la ayuda idónea del hombre. Como se ha predicado, yo he oído muchos sermones. Ustedes saben que en las iglesias hay mucho machismo espiritual, con todo respeto a los pastores, y conste que he sido pastor. Eh, es la ayuda idónea de Dios para el hombre, ¿sí me entiende? Entonces, bueno, de las mujeres del espíritu aparece una mujer muy especial que es Miriam. En nuestro castellano español la conocemos como María. A ver, permítanme. Estaba desconectado. María o Miriam. Realmente su nombre hebreo es Miriam,
y significa princesa. Significa princesa relacionada con la hermosura, la elegida también, ¿no? Alguien especial, ¿verdad? Entonces quiero rogarle precisamente, aquí está Alejandra Russell, si tiene la bondad de leer Éxodo 15:20, por favor, que está en la diapositiva y la vemos danzando con el tamboril, el pandero. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Amén. Vean ustedes, María la profetisa. En la Biblia está ella destacada como profetisa. Las mujeres que profetizan se les debe de decir profetiza, no profetas. Es un error fonético que muchos les dicen a una mujer, es que ella es profeta. No, es como decirle a la presidenta presidente. Y no, hay que corregir, ¿verdad? De hecho, en el griego, el varón profeta se dice en griego profetes. Y en griego, la mujer que profetiza es profetis, ¿no? Con ese al final. Entonces aquí nos dice que María tiene un ministerio profético, era profetisa dentro de las tribus de Israel, era la hermana de Aarón, naturalmente era hermana de Moisés, ¿verdad? Tomó un pandero en sus manos, ¿no? Vean ustedes, eh, en hebreo la palabra profetiza es nebijá, nebijá con H al final. Y esto quiere designarla como que era la cabeza, la Nebijá es la cabeza de las mujeres de las tribus de Israel, ¿no? Tenía una distinción especial y es muy probable que ella fuera la que vigiló el cesto, la canasta que contenía al pequeño bebé Moisés. ¿Verdad? Dice Éxodo 2, 4, 8. Y una hermana suya, cuando hablaban de Moisés, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería, ¿no? Es decir, soltó la canasta, pero supongo que no la dejó a la deriva, sino que la iba llevando en la orilla hasta ponérsela muy cercana a donde estaba la hija de Faraón, ¿no? Eh, ella estaba comandando pues un ejército de mujeres en Éxodo 15:20. María la profetisa toma el pandero. El pandero, pues ustedes lo conocen, es un instrumento musical muy antiguo. También conocido como tamboril. Los arqueólogos han encontrado en sus investigaciones tamboriles que no llevaban como hoy. Hoy les han puesto, pues no sé cómo se llaman, cascabeles. ¿Cómo se llaman, hermana Sonia, los aritos metálicos que tienen? Bueno, ustedes conocen los panderos contemporáneos, a ver si nos dice ahorita la hermana Sonia. Pero eran conocidos como tamboriles, panderos, ¿no? Y ella guía a las mujeres en una danza. Es eh, un momento muy, muy especial. Estaba yo investigando que de los cánticos que están registrados en la historia de la humanidad, han encontrado cánticos celtas, cánticos indígenas, por ejemplo, Netzahualcóyotl componía cánticos, pero el cántico más antiguo que se encuentra en la humanidad, según han estudiado, es precisamente el cántico de María o cántico de Moisés, ese que dice, echó a la mar los carros del faraón, ¿verdad? Entonces,
Vean ustedes, después del cruce del mar, este acto no es una celebración, sino es una proclamación profética de victoria, que está sellada con un canto. Si alguien allí en su Biblia que tenga la mano, por favor, para que vea la importancia de adorar con tamboriles, con panderos. En Isaías 30, 32, alguien que tenga la bondad de buscarnos, leerlo. Entonces, vamos a ver que esta celebración, esta liberación, es una celebración de una liberación nacional. Es una celebración estupenda, ¿no? De una libertad gloriosa. No sé si alguien tiene ya Isaías 30, 32, por favor. Dice la palabra de Dios, y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Vean ustedes, aquí está haciendo un referéndum de que el pandero, las arpas o instrumentos de cuerdas, ¿no? En la adoración son parte de la guerra espiritual, ¿no? Los que tomaron el curso de guerra espiritual conmigo en el pasado saben que la adoración es una de las armas especiales de gloria que Dios nos ha dado. Entonces, María nos enseña esto pastoralmente, que toda liberación debe ser celebrada públicamente, ¿verdad? Cuando Dios vence por nosotros, la alabanza no puede quedarse en silencio. Por eso nosotros como cristianos evangélicos siempre tenemos un tiempo para dar un testimonio o una acción de gracias de lo que Dios hace en nuestra vida, ¿verdad? En sentido profético, María representa como una mujer del espíritu el liderazgo espiritual femenino, que discierne el momento preciso de exaltar a Dios porque Dios ha intervenido, porque Dios se metió en la vida de su pueblo, ¿verdad? La danza no crean que es una emoción superficial, eh, es una memoria viva de la presencia de Dios, se danza para Dios, ¿verdad? Entonces, donde está Jesucristo, donde está el Espíritu Santo, donde hay adoración espontánea, bueno, pues ahí también hay instrumentos, ¿verdad? Instrumentos musicales y uno de ellos es en la danza es el pandero, ¿no? Cuando el pueblo canta después de la batalla, ¿no? Qué precioso es cantar, adorar después de una batalla espiritual, de una liberación, ¿verdad? Se empieza a establecer esa cultura de victoria, ¿no? Que otros vean que tenemos un Dios victorioso. Yo te voy a decir algo, guárdalo para siempre en tu corazón, en tu vida, porque lo que voy a decir es algo profético, fuertemente espiritual. Si quieres, escríbelo, grábalo, qué sé yo, pero ahí te va. Dios no puede perder. Dios no sabe perder nunca, nunca. Entonces, bueno, vamos a continuar viendo a María, Miriam. Ahí encontramos ya a Miriam, pues ya ancianita, ¿verdad? Con dos ancianos más, uno de ellos es Moisés, otro de ellos es Aarón. Es una ilustración tomada de un libro antiguo, judío, y muchos años
más tarde de haber llevado al bebé en las aguas, sacado de las aguas es Moshe. eh, Muchos años celebran el paso del Mar Rojo danzando al son de panderos. Éxodo 15, 20 y 21 dice la letra de este cántico tan antiguo que en la literatura humana es el primero que detectan que hay, que dice, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar, al caballo, al jinete, está diciendo lo que acaba de pasar, y Miriam en este sentido una mujer del Espíritu, ungida por el Espíritu de Dios, y ella se vuelve un instrumento de alabanza y adoración y danza con el pandero, ¿no? Si fue valiente en su infancia, ¿no? Porque hizo un acto muy valiente de guiar el cesto del niño Moisés. Por eso también las mamás luego, hoy que tienen así un canastito donde ponen a sus bebés, les llaman Moisés, ¿verdad? Al canastito, el Moisés, le dicen, ¿verdad? Bueno, si Miriam fue valiente en su infancia al proteger a Moisés, también vuelve a ser sensible por el Espíritu a la victoria de Dios, a la victoria divina. Con cánticos discierne los movimientos de Dios ya en medio del desierto. Acaban de pasar, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios por la vida de Miriam, pero como un ser humano, eh, usted sabe, yo amo la Biblia porque me muestra que soy un ser humano como tú y como yo, y que los seres humanos también tenemos debilidades, fallas, pecados. La palabra de Dios no se equivoca en esto, ¿no? Y un caso muy especial es que Miriam en un momento de su vida se volvió una murmuradora, una chismosa, una mujer intrigadora que genera intriga, ¿no? Como decimos en México, que amarra navajas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Esto le llevó a quedar leprosa, como podemos ver, ¿verdad? Que está viendo sus manos que están infectadas por el bacilo de Koch o de Koch, no sé cómo se diga, pero se cae la carne a pedazos. Lo primero que se cae son las orejas, las narices, los labios, y luego van dejando los dedos tirados por donde sea, ¿verdad? La lepra es terrible. La lepra es un símbolo del pecado en la Biblia. La enfermedad de lepra es simbólicamente el pecado humano. Rosy, bienvenida. Estamos viendo la vida de Miriam, ¿no? Y estamos aquí ya entrando con una deficiencia de carácter, precisamente, ¿no? Miriam habló con Aarón cuestionando la autoridad profética de Moisés, ¿no? ¿Quién le dio el ministerio a Moisés? Dios. No fue ningún hombre, no fue ninguna denominación, no fue... Moisés es un llamado de Dios. Y ella va con Aarón y en Números 12:2, ahí en tu libro está cómo empieza esa murmuración. Le dice a Aarón, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿No? Fíjate, ¿no? Ya está ahí metiendo la intriga entre hermanos. Está llenándose de orgullo porque era profetisa y estaba al frente de las mujeres y habla con el sumo sacerdote diciéndole con una interrogante propia de la serpiente antigua, ¿verdad? Que crea esa duda impía con Eva, ese tipo de cuestionamientos, ¿no?
Solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Entonces, aquí vemos que la murmuración, amadas, amados del Señor, no fue simplemente una crítica personal, sino fue un desafío directo al orden y autoridad establecida por Dios. ¿Sí? Entonces, una cualidad de carácter que debemos cultivar, pues es evitar la murmuración, ¿verdad? Si alguien te pregunta algo negativo, pues contesta, pero si no te preguntan, ¿para qué hablas? ¿Para qué hablas de más si nadie te ha preguntado? A veces en las iglesias, por ser grupos humanos, grupos de familias, grupos donde se reúnen pues muchas personas, en todos los grupos siempre puede haber esa murmuración contra el hermano, la hermana, el asistente, pero también hay que mencionar que hay una diferencia entre la murmuración, entre la mentira y entre la calumnia. Todos, como sea, son pecados reprobables, ¿no? Eh, Aquí entramos en un asunto, ¿verdad? Si tú eres una persona chismosa o chismoso, porque hay hombres muy chismosos, hombres, varones, no nada más es la mujer la chismosa. No es exclusivo de las mujeres. No, no, de toda la gente, incluso el chisme se da a diversas edades, ¿no? No hay. Entonces, aquí vamos a ver, eh, cuando estás en un grupo donde hay gente, donde hay seres humanos, aparentas, aparentas ser mansedumbre, ¿verdad? Porque hay personas que incluso llegan y te dan un beso, pero por atrás vendieron por 30 monedas de plata al Señor Jesucristo y con un beso le saludó el infame traidor, hijo de perdición, ¿verdad? Judas. Entonces, hay una exhortación hoy, una regla de que las hombres y mujeres del Espíritu evitemos la murmuración para evitar los problemas que pasó Miriam. Ella se metió en problemas porque vino el juicio de Dios y quedó leprosa, leprosa terrible. Pero no solo ella, sino también metió en problemas a todo el campamento. El campamento se tuvo que detener, Moisés tuvo que detener y mandarla fuera del campamento para que no infectara a los demás, porque una murmuración puede infectar a todo el grupo, ¿verdad? Entonces, cuando Moisés vio que su hermana, su propia hermana Miriam, había sido herida con lepra como consecuencia de su pecado, no se levantó en juicio, hermanos, sino se levantó en intercesión, vean ustedes, y clamó con humildad, con urgencia, porque como sea, pues era su hermana, Ujú. como sea, era profetisa, como sea, era parte del grupo, ¿verdad? Del grupo de Israel. Ujú. ¿Y cómo le dijo Rosy cuando intercedió? Te ruego, Dios, que la sanes ahora. Eso está en Números 12:13. ¿Verdad? Vean ustedes el ruego de Moisés. Eh, Ujú. no sé si quieres comentar algo. Pues sí, o sea, bueno, yo quería comentar que, como yo mencionaba el día de ayer, que todos tenemos fortalezas y debilidades, ¿no? En nuestros caracteres y pues yo en Miriam, algo que puedo ver de sus fortalezas es que tuvo fe y confianza en Dios
y también en el llamado que Dios hizo a Moisés y lo respaldó en todo, en todo momento. Es una de las fortalezas que yo veo en la vida de Miriam. También fue una líder y profetisa, fue adoradora también. Dice que ella danzaba con pandero, y pues fue una de las primeras adoradoras. Realmente esto fue algo pues muy, ¿cómo podríamos decirlo? Que fue el principio, ¿verdad? De la danza con pandero y adoración al Señor. Entonces realmente esto fue algo muy hermoso. También cuidó y protegió muy bien a su hermano Moisés, o sea, porque pues habíamos hablado, ¿verdad? Que quien había educado a Moisés pues fue su propia mamá, pero quien fue la intermediaria fue su hermana Miriam. Pero pues sí, estas debilidades, hubo orgullo y celos porque pues ella y su hermano no estaban de acuerdo de que Moisés hubiera tomado por mujer a una cusita, ¿no? Entonces, hubieron celos, hubo desobediencia, al hablar en contra de Moisés y una falta de humildad. A ver, Ajá. ¿cómo estuvo que Moisés tomó una mujer cosita? Cusita. Ah, No, yo no dije yo cosita. dije, es una cosita y imaginé una mujer muy bonita y El una número cosita. 12-1. Los dos en No, uno. no, Sí. no, una mujer cusita es una mujer de Cus, de la tierra de Cus. La tierra de Cus es una tierra de gente de color, negrita, ¿verdad? Ahora sí que anduvo con la negrita Cucurumbé y decía Cricri. Entonces, eso le motivó celos, Sí, en celos y ¿verdad? ajá, celos y orgullo, ¿no? O sea, de que pues ella y Aarón también habían sido una parte muy importante de poder libertar al pueblo de Israel. Entonces, pues, pero ahí vino el juicio de Dios, ¿no? Con esa lepra. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes a veces se han sentido como enjuiciados de parte de Dios, ¿no? De decir, Señor, retira este juicio de mi persona, ¿no? Perdóname. ¿Por qué? Porque pues hay enfermedades que son muy, muy difíciles de vencer. Ya hemos hablado que algunas de estas enfermedades su origen es psicosomático porque las personas no perdonan. Entonces, cuando las personas no perdonan, pues sí, es una realidad que se llegan a enfermar, ¿no? Bien, Miriam quedó fuera del campamento como disciplina. 7 días. Ujú. 7 días se detuvo el campamento. Cuando hay chisme y murmuración, se detiene el mover de la iglesia, ¿no? Se detiene. Entonces, finalmente por la intercesión, la oración, la humildad de Moisés, el amor de Moisés, esta mujer fue sanada, fue restaurada, mostrando que la misericordia divina siempre está cuando hay una intercesión sincera, ¿no? ¿Verdad? Vean ustedes, cuando tu hermano peca contra ti, ¿verdad? ¿Qué nos enseñó eh, la Biblia? En el caso de Moisés intercedió, pero el Señor Jesús nos enseñó un camino muy, muy claro, nos dio instrucciones muy hermosas y contundentes. Está en Mateo 18, 15 al 17. Está ahí en tu manual, tú lo puedes leer. No sé si alguien quiere leerlo, por favor, en Mateo 18, 15 al 17. Amén, amén. Mateo 18:15 al 17. Si tu hermano pecare contra ti, ve y redárgúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces,
nadie más sabio, más sensato, más humano que el Señor Jesucristo, ¿no? Y nos da la solución, la solución. Si tú sientes que alguien peca contra ti, tú sientes es que se pasaron, están pecando contra él. Dice, ve y habla con él a solas. Tú con él a A solas. solas, O a sea, solas. primer paso. Tú con él a solas hablas y le dices, oye, noto que me estás viendo diferente, noto que has cambiado conmigo, pues, ¿qué ha pasado? ¿No? O sea, tú con él a solas. Y como dijo Jesús, si te oyere, has ganado a un hermano. Mas si no te oyere, toma uno o dos testigos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y ya si no te oye, ya la segunda vez, entonces dice la tercera, dilo a la iglesia y tenle por gentil y publicano. Hay gente que no les gusta ser confrontados, ¿eh? O sea, lo hemos visto ya en estos años, en tantos años de ministerio, hay gente que no le gusta ser confrontado. Y pues Lo bueno, evitan. sí, lo evitan, evitan pues, hablar contigo, evitan, o sea, y no es por el hecho de señalar, ¿no? Porque yo creo que ese no es la finalidad, sino la finalidad es que la persona reconozca que está mal, que se arrepienta y que vuelva al camino de Dios. Esa es la idea. A veces nos ha pasado de gente que pide dinero prestado a un hermanito, le dice luego te lo pago y no se lo paga, pasa el tiempo y al bien que somos cristianos ahí me la perdonan, sí, y no debe ser así. Por eso habla con él a solas, dice el Señor. Ujú. Si te oye y te dice, bueno, sí te lo pago, ten, aquí está. Entonces has ganado un hermano. Pero si no te oye, entonces ya tomas dos o tres testigos. Recomendación que sean gente madura. No vayas a agarrar al primero que te encuentres por ahí, no. Alguien que tú le vas a explicar el caso, que sea maduro. Dos o tres testigos, eh, para que conste toda palabra. Ahora, si no te oye ya con dos o tres testigos, pues entonces sí. Y tú ves que hay una actitud a veces densa todavía, y te la cambian, ¿no? Te revierten, ¿no? Entonces te hacen sentir que tú eres el malo de la película cuando no es así, pues entonces ya lo dices a la iglesia. Y cuando dice Jesús, tenle por gentil y publicano, quiere decir que pues es alguien que no aplica Que está en rebeldía, que no, las reglas de ujú, Dios. que no quiere vivir en obediencia. Entonces, pues bueno, también a eso se refiere, ¿no? Ujú. Sí, podemos decir de Miriam que fue levantada en medio de la amargura y se convirtió en un instrumento del Espíritu Santo, ¿no? Ella finalmente es perdonada, se reintegra al campamento con una gran lección en su alma y bueno, pues seguramente caminó ya con Moisés hasta el fin, ¿verdad? No importando que tuviera una mujer cosita. No, cosita, perdón. Entonces, vean ustedes cómo el hombre, el ser humano, quiero decir, cuando digo el hombre es en sentido genérico, también la mujer, pues, eh, somos falibles, ¿verdad? No hay justo ni a uno. ¿Estamos? Vamos a ver al otro hermano de Moisés que se llamó Aarón. Aarón significa luz, luz, luz. ¿Alguien quiere leer ahí la diapositiva en Éxodo 4, por favor, 14 al 16? Alguien que tenga ahí su pantalla prendida. Dice entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él
saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Vean qué comunión tan fuerte espiritual, hombres del Espíritu Santo, uno como el otro, ¿verdad? Porque también Aarón fue comisionado por Dios para hablar el nombre de Moisés. Ayer vimos las excusas que ponía Moisés, ¿no? Envía por quien debes enviar, era una. La otra es que yo nunca he sido elocuente, envía por quien. Pero el caso es que Aarón es hijo de Amram, hijo Cabet, también era levita, hermano de Moisés, fue mayor de Moisés. Yo no sé cómo el investigador dijo 3 años antes, ¿verdad? Antes del edicto de Faraón, en el que Faraón mandó destruir a todos los varones, echarlos al río, que se los coma el cocodrilo. Ese Faraón estaba como Donald Trump, ¿verdad? Que mandó hacer una cárcel de alta seguridad en Miami y los que se salten la barda se los comen 2000 cocodrilos que están esperándolos ahí en la Florida, ¿verdad? Qué barbaridad. Pero Aarón era un hombre de Dios, tenía una mujer, se llamaba Elizabeth, y procreó 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, y los 4 fueron sacerdotes, junto con él, cuando él es ungido por Moisés, ahí lo vimos, siendo ungido como sumo sacerdote. Entonces ya el Espíritu Santo, vean ustedes, el profeta está ungiendo al sumo sacerdote. En la vida de Aarón, el Espíritu Santo lo va a capacitar para ser un mediador entre Dios y el pueblo, ¿verdad? Entonces tomó su corazón, lo hizo un sacerdote dispuesto al servicio. Vamos a ver, decía que tuvo 4 hijos, y aunque fue el sumo sacerdote, también otra vez tuvo debilidades humanas como tú y como yo. ¿Verdad? Esto no nos justifica y ni queremos justificarnos delante de Dios, sino al contrario, queremos perfeccionarnos con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Verdad? El Espíritu lo guió a ser la voz de apoyo de Moisés. Era un intercesor constante. eh, la carga del sacerdocio no es fácil. ¿Verdad? El hecho de ser pastor es una de las profesiones muy, muy, muy difíciles, ¿no? Porque el pastor de veras es la figura central de la iglesia hoy día. Debe ser auxiliado de un apóstol, de profetas, de evangelistas, de maestros. Pero el sacerdocio iba a enseñar a distinguir al pueblo entre lo santo y lo profano. Vean ustedes en mano izquierda los atavíos, ¿verdad? El pectoral, la tiara con una lámina de oro en la cabeza que dice santidad a Jehová, el faldón con campanillas, ¿verdad? Donde él caminaba se oía el tintineo y la gente decía, ahí viene el sacerdote. Estaba ungido y el santo perfume que exhalaba la gente lo percibía y decía, ahí anda el sacerdote, ¿verdad? Con el aceite de la santa unción. Y bueno, sus vestiduras interiores eran de lino fino. En Apocalipsis encontramos una revelación que el lino fino representaba las acciones justas de los santos. Ahora, él tuvo también deficiencias y vamos a ver más adelante que él era manipulable, ¿verdad? Y tenía 4 hijos, pero 2 de sus hijos, que siendo sacerdotes se les subió el orgullo, lo que haya sido,
y ofrecieron un fuego extraño que Dios no mandó. Recuerden ustedes que en otras clases, en otros cursos, hemos visto que el fuego del altar fue prendido por Dios, no fue prendido por hombre. Pero estos señores, hijos de Aarón, tomaron un fuego extraño, ¿no? Algo que Dios no había mandado, ¿no? Siendo así, eran sacerdotes, pero hicieron algo indebido, algo que Dios no les mandó, no les dijo, no, no fue ignorancia, ¿eh? Fue irreverencia, ¿verdad? Fue lo hago porque lo hago y lo quiero y fui ungido de apóstol o de pastor y yo acá, ¿verdad? Pero ministraron sin la obediencia divina. Entonces, este pasaje dice que al encender el fuego extraño, murieron delante de Jehová, ¿no? Entonces, esto es una advertencia a los hombres y mujeres del Espíritu, que el ministerio no se sostiene por la creatividad humana o por estar imitando lo que, O por el linaje tampoco. ni por el linaje, ¿verdad? Porque no, es que yo tengo un padre espiritual El primer sacerdote. bien machuchón, el primer sacerdote. No, hermanos, es Dios el que también mandó el juicio. El fuego de Dios salió del altar ante ese fuego extraño y ¡pum! Hay sus otros dos hermanos, ahí los están sacando muertos con la tristeza de Aarón. Él tuvo que aguantar esa penalidad, ¿no? Ese dolor. Aarón tenía un carácter manipulable. ¿Por qué dice esto, verdad? Porque hay personas que son manipulables, pero también son manipuladoras, ¿verdad? Y de eso queremos hablar en relación al carácter, ¿verdad? Puede ser que mucha gente manipulable también sea manipuladora, ¿verdad? En Éxodo 32:1, recuerdan que decíamos que Moisés subió al monte y tardó 40 días allá en el monte Oreb para recibir las tablas de la ley, y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. ¿Que no iba a comer? Ajá. ¿Por qué? Eh, Hay una persona que tiene Seguramente que sí se prendido, lo por ganó. favor. Recuerden que estamos grabando, apaguen sus micrófonos, por favor, les ruego eso. Regresando al tema, tarda Moisés y la gente, fíjense, la gente es la que manipula ahora a Aarón, no sus hijos, no el capricho de sus hijos, sino la gente, ¿verdad? Haznos dioses, le dicen a Aarón, haznos dioses, fíjense nada más, haznos una imagen, ¿verdad? Aquí, que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, Ya tardó el mucho. varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le pasó. Se subió al monte y vean allá cómo está el monte, hay fuego, hay truenos, hay tinieblas, hay sonido de bocina, de shofares, ¿no? Quién sabe, a lo mejor ya está, pero haznos dioses, Aroncito. Y Aroncito, ¿saben qué mandó a hacer? Ya lo vimos, En un becerro. becerro de oro. En cuanto hicieron el becerro de oro, ¿verdad? Vino una idolatría. Si algo aborrece el Señor Dios Todopoderoso, es la idolatría, porque Dios es espíritu. Así se lo reveló a la samaritana, el Señor Jesús. Dios es espíritu. Dios es amor. Dios es luz. Dios no es yeso, ni madera,
ni estampitas, ni veladoras, ni imágenes de bronce, ni de fierro, ni de oro. Entonces, cuando hacen el becerro, empiezan, dijeron, vamos a hacerle una danzadita así como, ¿verdad? Como la que hace María. Y empezaron a hacer ahí, terminó en eso una orgifiesta, ¿verdad? Y entonces cuando baja Moisés, ve eso, ¿verdad? Le dice a Aarón, vean ustedes, busquen el pasaje en la Biblia, claro, ¿qué hiciste? Y él dice, es que me dijeron que hiciera dioses y me dieron oro, y esto es lo que salió, dice, ¿no? La idolatría no es solo adorar imágenes, hermano, es a veces poner seguridad en algo más que en Dios, ¿no? Hay personas que aman a Bad Bunny, por ejemplo, jovencillos, que dicen, no, ese sí, o que Shakira, o que Michael Fútbol, Jackson, fútbol. o el fútbol, ¿a cuál le vas? A la América, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos el fútbol americano pues es un gran evento nacional, ¿no? Es una idolatría, Sí, sí, sí. Ujú. tienen sus ídolos, ¿no? Entonces, los ídolos no son nada más religiosos. Hay ídolos artísticos, ídolos de diversos tipos, ¿no? Bueno, hasta un partido político se puede volver idolatría. Bueno, vamos a eso. En Éxodo 32:1, cuando el pueblo ve que Moisés tarda, ¿verdad? Entonces, aquí cuidado con la impaciencia. La impaciencia abrió la puerta de la idolatría, ¿no? Entonces, este pasaje nos muestra que el sacerdote se tuvo que sujetar a lo que el pueblo le pedía y no sujetarse a lo que Dios le había pedido, ¿no? El corazón muchas veces busca sustitutos, ¿verdad? Hay personas que dicen, pues ya me dejó mi marido, pues me busco otro. O el marido dice, pues me busco otra mujer, ¿no? El corazón es engañoso y va a buscar O ya sustitutos. dejé el alcohol, pero ahora le sigo con el cigarro o con otras drogas, ¿no? Entonces, Sí, sí. Es como allá en los grupos A que había en el edificio Marina, había dos grupos A grandes, ocupaban todo un piso. un piso. Entonces un día me invitaron ahí a darles una palabra, ¿no? Y abro la puerta, no, estaba nublado de humo de tabaco, ¿no? No, pues sí, dicen, ya no tomo, ya no soy alcohólico, pero pues hay otras cosas, ¿no? Solo Cristo da la libertad total. Jesús es el libertador maravilloso dado por Dios. Si el Hijo os libertare, seréis Seréis verdaderamente verdaderamente libres libres. de lo que sea, de ser mujeriego, de ser hombreriega, de ser tranza, mal hablado, Chismoso. alcohólico, chismoso, de cuántos demonios saca el Señor, ¿verdad? Pero el problema de aquí es la manipulación, ¿no? Y cuidado, no dejes que te manipulen, ni tú manipules a nadie, y mucho menos en las cosas de Dios, no. Siempre sé cuidadoso de estar en la presencia de Dios y hacer lo justo, porque sí existe la manipulación, ¿verdad? Ahí tenemos unos títeres, ¿verdad? Hay gente que quisiera moverlos desde arriba, ¿verdad? Una persona es vulnerable a ser manipulada, ¿sí? Una persona es vulnerable a ser manipulada cuando acepta
el chantaje espiritual, ¿verdad? O tiene una autoestima baja, ¿sí? No es firme en sus convicciones, ¿no? La persona manipulada, pues vive sin rumbo, ha perdido el sentido de su vida, ¿no? La persona manipulada a veces son algo ingenuos, ¿no? Eh, Sí, bueno, en el caso de Aarón, pues no pudo decir no ante la presión que estaba ejerciendo el pueblo, porque aparte de todo, pues el pueblo era eran gente necia, eran gente, como dicen muchos teólogos, ¿verdad? Así lo mencionan. Salieron de Egipto, pero su corazón se quedó en Egipto. Entonces, pues eso de alguna manera los llevaba a estar continuamente en la quejabanza, como dicen, ¿verdad? En lugar de alabanza, en la quejabanza. Por acá Miriam estaba adorando y aquellos en la quejabanza, ¿verdad? Ella en la alabanza y los otros en la quejabanza. Entonces, pues bueno, también pues era una persona que también, el llamado fundamentalmente fue Moisés. Él era su hermano, pero él era el sacerdote, o sea, él fue el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel. Entonces, pues bueno, tenía un papel pues muy importante, tuvo un papel muy importante en la historia del pueblo de Israel. Entonces, pues eso de ceder a la presión de la gente y sabiendo, ya cuando ya Moisés ya les había explicado que pues, o sea, uno de los mandamientos era no hacerse dioses ajenos, ¿verdad? Porque nuestro Dios es un Dios fuerte y celoso. Entonces, pues ya al hacer un becerro de oro, una cosa lleva a la otra también, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí lo vemos cuando hacen peregrinaciones que llevan al ídolo al frente, pues después de todo eso, ¿verdad? Porque aquí se van desde Puebla hasta la Basílica de Guadalupe y después de eso, ¿qué pasa? Pues vienen las borracheras y otras cosas, las orgías. Eso se sigue dando, eso es como una espiritualidad, una fortaleza que hay detrás de, sí. Entonces, pues bueno, esto es algo pues bueno, también podemos ver qué es lo que lleva, o sea, después de la idolatría, una cosa lleva a la otra, es un pecado que lleva a otros pecados. Entonces, cuidado con la manipulación, ¿verdad? Una persona manipulable va a depender de otro. Hay maridos que manipulan a su mujer o al revés también. ¿Cuántos saben que hay machas alfa? ¿Verdad? Sí, señoras que mueven la cuchara con todo y todo al pobrecito marido que es como ese títere, ¿no? Entonces, hay personas que temen a la soledad y se dejan manipular, pero ¿saben qué? Todos estos rasgos pueden ser tratados por el Espíritu Santo. Cuando una persona lo reconoce y le pide al Espíritu Santo, pues ten cuidado de ti mismo, pídele al Espíritu Santo, ¿verdad? Que no seas manipulada ni manipular. A veces los hijos también mueven a los padres, ¿no? Entonces, si tienes dudas sobre ti mismo, si tienes, seguramente Aarón pues sintió la presión, tuvo miedo, un aprieto, ¿no? Entonces, en lugar de recurrir al Espíritu Santo, recurrió a lo que la gente decía, el que dirán. Entonces, aquí entramos para hablar también de la paciencia. El pueblo se impacientó. Digo, 40 días que no estaba el líder del pueblo, el hombre de Dios, ¿no? Se impacientó. Y aquí es donde podemos pedirle paciencia al Señor. La paciencia es un atributo del Espíritu Santo. Es una parte del fruto. Es paz, paciencia, ¿verdad? Benignidad, bondad, Benignidad. fe, mansedumbre, templanza. La paciencia es como ese muchacho que está esperando
a ver a qué horas pica el pez y no pierde la paciencia, ¿verdad? No le puede decir al pez, ya pica, pica, no. De La, verdad que la pesca es un deporte de paciencia, por cierto, ¿eh? No, no cualquiera, yo la verdad no, sí me impaciento. pastoralmente, la paciencia va a reflejar la confianza en los tiempos de Dios, ¿verdad? Dice Santiago 1:4, creo que está aquí en tu manual, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Ya tiene la paciencia en ti la obra completa? Ujú. Yo sí le tengo que decir al Señor, dame paciencia de santo. Ay, con mi grupo, Señor. No, no es cierto. Dame paciencia de santo. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Verdad? La pregunta, ¿estás creciendo en paciencia o estás reaccionando con prisa o enojo o con la manipulación de otros? ¿Verdad? Termino con esto hablando de el gran Aarón. Aarón tuvo una restauración del sacerdocio. Finalmente, pues, fue restaurado, ¿no? Regresó al sacerdocio, no fue como sus hijos Nadab y Abiú, ¿no? Sino que reconoció su pecado, pidió perdón a Dios, a Moisés, vio pues la ira santa de Moisés que rompió las tablas de la ley. Y Dios le dijo, ahora subes por segunda vez y labras otras, pero ya no las voy a grabar yo con el dedo de Dios, sino ya las grabó Moisés, ¿no? Entonces, la restauración del sacerdocio. Mira, hermano, si hemos tenido un pecado, vamos con Jesucristo, sinceramente con Él y pide al Espíritu Santo sanidad en ese sentido. Aarón fue restaurado, gloria a Dios. Y hoy la iglesia encuentra en Aarón un ejemplo del espíritu que forma líderes compasivos, porque hubo sumos sacerdotes por muchos años más, por miles de años más. Aarón fue dejando esa huella en el pueblo, ¿no? Restaurado para ser un servidor humilde, restaurado para ser un ministro que camina ya en la presencia de Dios, restaurado porque ya aprendió la lección de las necesidades humanas, restaurada, ¿verdad? Como María que fue restaurada también. La obra del Espíritu Santo en Aarón revela, ¿sabes qué? Nuestra fragilidad, ¿verdad? Dios puede levantar sacerdotes que sanan, restauran y bendicen a su generación. A veces después de haber pasado por una prueba donde tuviste que ser restaurado, ahora Dios en su gracia, diga alguien allá en su casa, gracia. En su gracia. Gracia significa favor de Dios. En su gracia te usa. ¿Para qué? Para restaurar en lo que tú alguna vez necesitaste. Restauración. Tampoco no. Grande es Dios, creador del universo. Bueno, vamos a continuar con ya hablamos de Miriam, de Aarón, y déjeme hablar de un tema que es los 70 ancianos. Todavía tenemos un poquito de tiempo, seremos breves para después entrar en las preguntas, respuestas, necesidades, oración, disertación. Bueno, ahí está precisamente el monte Oreb, ¿verdad? El Sinaí también llamado.
Está Moisés arriba, hay truenos, está el esplendor de Dios, los sonidos de bocina, las tinieblas. El pueblo no podía acercarse al monte, ni siquiera los animalitos, ¿verdad? ¿Alguien quiere leer, por favor, números 11, 24 al 29 que está en la diapositiva? Hermana Lupita, ¿sí, sí lo puede leer usted? Su micrófono, hermana. Ya. Ujú. Números 11, 24, 29. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Ujú. Gracias, hermanas. Muchas gracias. Vean ustedes, eh, salió Moisés. ¿Cuántos eran los ancianos? Ancianos se refiere a gente madura, ¿eh? No crean que nada más puros viejitos así, no, no. Es en el sentido de gente madura. ¿Cuántos eran? 70. 70, un número de perfección, ¿verdad? En la numerología bíblica, los números tienen mucho que ver. En mis cursos anteriores siempre les damos un poquito de numerología bíblica. Reunió los 70 varones y estuvieron alrededor del tabernáculo. Ahora, ¿qué pasó con estos 70? Si tú ves el pasaje, dice que Dios habló y tomó del espíritu que estaba en él. ¿En quién? En Moisés. Y dice el espíritu, cuando veas espíritu con E minúscula, es el espíritu humano. Cuando veas espíritu con E mayúscula, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Esto es muy importante distinguirlo. Entonces tomó del espíritu que estaba en Moisés y lo puso en los 70 varones. ¿Y qué pasó cuando ellos recibieron el espíritu humano santificado que estaba en Moisés? Empezaron a Profetizaron, profetizar. empezaron a hablar de parte de Dios. Eso es la profecía, hablar de parte de Dios. Y no cesaron, ¿verdad? Entonces, aquí vemos el deseo de Moisés de compartir la carga con corazones dispuestos, ¿verdad? Vemos en Moisés ese objetivo de multiplicar su liderazgo espiritual entre su pueblo. O sea, no me voy a quedar siempre como el líder único, no, no, solamente él sabía que era un hombre, y, pero soportar solito el peso del pueblo, pues el espíritu que estaba sobre él fue impartido a los 70 ancianos. Y esto nos enseña, hermanos, que el Espíritu Santo no es exclusivo. Si alguien dice es que yo estoy lleno del Espíritu Santo y tú no, pues no, hermanos, cuidado con eso. No, ¿verdad? Dios va a levantar dones, va a levantar colaboradores. Qué hermoso es tener colaboradoras, colaboradores que van a fortalecer la unidad de la misión. Cristo primero escogió a 12, de esos 12 tuvo 3 de su círculo cercano, luego lo hizo 70. Vean los números: 70 ministros que iban a las ciudades a predicar el Evangelio, porque Jesús no podía con toda la carne, los comisionó, ¿verdad?
Y luego, ¿cuántos se reúnen en el aposento alto el día de Pentecostés, que ya viene Pentecostés? Vamos a celebrar Pentecostés allá en la Ciudad de México, si ya me dieron la comisión. Parte, ¿no? De la comisión. Fíjense, entonces los invito a celebrar Pentecostés en la Ciudad de México. Entonces, amados, el Señor reparte dones, levanta colaboradores, fortalece la unidad de la misión, ¿verdad? Vean ustedes, aquí está algo que yo en los cursos anteriores le he llamado la transferencia de espíritus. Es decir, el espíritu que está en el líder se va transmitiendo, ¿no? Transmitir significa pasar algo de la forma de ser, del carácter, de la actitud, ¿no? Esa poderosa unción que estaba sobre Moisés de parte de Dios, pues le llega a los ancianos seleccionados. ¿Por qué no fueron 80? ¿Por qué no fueron 93? No, fueron seleccionados y ellos vinieron a la influencia de Moisés y estuvieron en unidad espiritual con él. Esto eh, nos ayuda mucho en las batallas espirituales, ¿verdad? Que podamos tener. Hace poco le llamé la atención con amor a un pastor que está con mi cobertura. Me dijo que su esposa estuvo muy enferma, la hermana, y le dije, ¿por qué no nos dijiste? A mí me hubiera gustado orar junto con mi esposa por esta persona. Me dice, ay, pues que no quería molestar, usted siempre está muy ocupado. Sí. Bueno, de que estoy ocupado, sí, pero siempre va a haber un tiempo para Dios, siempre va a haber un tiempo para algún hermano, ¿verdad? Siempre, aunque sea Y para 5. ustedes también. Y para todo el grupo aquí, para ustedes, siempre vamos a tener un tiempo. Si usted nos comparte alguna necesidad de oración, pues vamos a doblar rodilla y vamos a ser humildes con Dios. Porque eso es lo que hizo Moisés, ¿verdad? Escogió 70 y Dios lo usó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la carga que Dios nos da no es para que la llevemos solitos. Dios no disminuyó a Moisés, sino al contrario, multiplicó la bendición para todo el pueblo, ¿verdad? Entonces, el liderazgo verdadero no monopoliza la unción, sino la transmite, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos al Espíritu Santo, bendito sea, del nuevo pacto dado por Jesucristo, y cuando el Espíritu se distribuye, ¿verdad? La obra se expande. Yo me pregunté, bueno, ¿y por qué escogió a esos 70 que están ahí en la gráfica, en ese cuadro, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues porque Moisés necesitaba lealtad y fidelidad para guiar a ese pueblo tan grande. A veces un pueblo con muchas necesidades, con muchas dolencias o con muchas situaciones difíciles, ¿verdad? Entonces vean, ahí están la lealtad y la fidelidad. Miren, están ahí bailando bien bonito la lealtad y la fidelidad. Esta es ¿cómo se llama? Un rompecabezas, ¿verdad? O Ujú, piezas de ujú. están ensambladas, ¿no? Entonces, la lealtad y la fidelidad son cualidades de carácter muy, muy, muy valiosas. Jesús dijo, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor, ¿no? Entonces, la lealtad, hermanos, pues nos va a dar estabilidad emocional, ¿no? Que seamos leales
a alguien, a nuestros principios, eh, a- pues a nuestra cobertura, a nuestro apóstol, nuestro pastor, lo que tengamos, algún hermano, alguna amistad. eh, no me refiero a la denominación tener una amistad cristiana, ¿no? No, no me refiero a este, esta iglesia preciosa que es, ¿no? Una amistad entre hermanos, ¿verdad? Y ser fiel, ¿verdad? Aun cuando las circunstancias cambien, ¿verdad? Dice Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia, ¿verdad? Y estoy seguro que en estos tiempos difíciles que estamos, todos necesitamos del Espíritu Santo que mora en otros hermanos y hermanas, ¿verdad? La iglesia de este siglo XXI necesita este derramamiento de líderes como Moisés, llenos de, de compartir la carga, ¿no? La carga con sencillez. Yo creo que Moisés era humilde porque dice que era más manso que todos los hombres de la tierra, aunque del día que perdió la paciencia le pegó a la roca y eso le costó, ¿verdad? Pero como los 70 recibieron la impartición, hoy la iglesia necesita recibir esa impartición, necesita transmitir la misma unción para avanzar con fuerza en el propósito que Dios nos dio, ¿verdad? La vida eterna, la vida abundante, y bueno, pues aquí estamos. Y gracias por su atención. Vamos a llegar al tiempo de la reflexión, de las preguntas y es el tiempo del grupo. Que Dios les bendiga, les guarde. Nuestra hermana Ale